Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Feliz Pascua de Resurrección, hermanos, hermanas, en este tiempo pascual inaugurado solemnemente con la vigilia pascual que celebramos anoche, pues es un tiempo verdaderamente privilegiado. 50 días después de la Pascua llegará Pentecostés y durante todos estos 50 días tenemos la oportunidad de profundizar en nuestra fe, no solamente en nuestros conocimientos, en nuestra percepción de lo que significa la resurrección, sino en vivir esta presencia de Cristo resucitado en la comunidad, en la historia, en la iglesia. El tiempo pascual es un tiempo muy rico. Como ustedes verán, en todas las lecturas de este tiempo se insiste sobre todo en textos del Nuevo Testamento, así como normalmente en las misas del tiempo ordinario, en otros tiempos tenemos referencias al Antiguo Testamento. En estos textos la riqueza de toda la palabra de Dios se centra en el anuncio de Jesús y en lo que ese anuncio de Jesús muerto y resucitado provocó en aquellos primeros creyentes. De manera que toda la palabra con la que nos encontramos en este tiempo de la Pascua, el tiempo privilegiado, el momento central del año litúrgico y por lo tanto también el momento central de nuestra vida cristiana. Para comenzar, digamos que hay una frase primera del apóstol San Juan que puede servirnos para marcar el camino de la Pascua, para dar ese banderazo de salida a la Pascua. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Y seríamos al fin y al cabo, creo que San Pablo dice, casi los más desgraciados de todos los seres humanos. De manera que, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero lo que anunciamos en estos días y lo que percibimos en el fondo del corazón es que Cristo ha resucitado, ha vencido a la muerte y con vencer a la muerte ha vencido a el pecado y a todo mal. En Él se ha dado ya esa liberación completa, esa realidad completa de una vida nueva que todos y todas, de un modo u otro, esperamos dentro de nuestra existencia. De manera que el tiempo pascual, 50 días, le llamamos la cincuentena pascual, así como terminó la cuarentena cuaresmal, ahora vamos a la cincuentena, 10 días más. Y se trata de hacer referencia, siguiendo la palabra de Dios, a todo aquello que sucedió en los primeros años, en las primeras décadas de la historia de la Iglesia. En estos días se lee muy asiduamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, que como ustedes saben es un libro escrito por San Lucas, uno de los 4 evangelistas. Y San Lucas pues fue de los primeros que escribió el Evangelio, tal vez unos 20, 30, lo más unos 40 años después de que sucediesen aquellos primeros acontecimientos de la vida de Jesús y de su muerte y resurrección. San Lucas nos da, en primer lugar, una aproximación a
lo que sucedió en la comunidad cristiana. Y de ahí quisiera que pudiésemos nosotros comenzar también nuestra reflexión en el tiempo de la Pascua. Se trata de reflexionar en lo que provocó el movimiento de Jesús, sobre todo después de su muerte y resurrección. Fíjense ustedes cómo Jesús de Nazaret, el que había pasado haciendo el bien, como nos dicen los Hechos de los Apóstoles, curando a los enfermos, liberando a los poseídos por malos espíritus, enseñando a las multitudes y también pues haciendo curaciones, algunos milagros especiales y acercándose a los pobres y renovando la esperanza y el ánimo de la gente con el anuncio del reino de Dios. No hay que olvidar que el Señor resucitado es aquel que pasó por los pueblitos, por los caminos, por las veredas de Galilea y de Judea principalmente, anunciando una buena noticia, la buena noticia del reino, y haciendo el bien, no solo diciendo una palabra, sino muy concretamente haciendo el bien. Esa es la síntesis que San Lucas nos hace en los Hechos de los Apóstoles de los años de vida terrena, por decir así, de Jesús. Pasó haciendo el bien. Y eso quedó grabado en la memoria y en la experiencia de mucha gente. Aquel profeta excepcional, aquel hombre que enseñaba de una manera diferente, no como los escribas y fariseos. Aquel hombre pobre, cercano, de una ascendencia muy humilde. Venía pues de Nazaret, un pueblo de la montaña insignificante, conocido por sus contemporáneos como el carpintero o el hijo del carpintero, el nazareno. Y algunos incluso decían, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Este hombre, por una parte criticado ya en tiempos de su ministerio, de su vida pública, pero por otra parte admirado, aclamado hasta incluso en el día de su entrada solemne en Jerusalén como el Mesías, el Hijo de Dios, bendito el Hijo de David, el que viene en nombre del Señor. Todo aquello que podemos nosotros recordar de antes de su muerte, hay que volverlo a recordar ahora y hay que verlo a la luz de la resurrección y a la luz de lo que pasó después de la muerte de Jesús. Pero hay que recordar que el que resucitó es aquel que pasó haciendo el bien. El que resucitó es aquel que estuvo entre la gente, que se identificó con los pobres, que anunció una buena noticia y con eso levantó la esperanza de la gente. Al mismo tiempo es aquel que ya en los días de su vida pública entró en conflicto con las autoridades del templo y con las autoridades romanas y otras como Herodes, y que acabó en el patíbulo de la cruz, condenado, juzgado injustamente. Es lo que acabamos de celebrar en la Semana Santa, que siempre sigue impresionando a toda la gente y que nos sigue tocando de cerca el sufrimiento, la pasión, la muerte de Jesús. Aquel hombre, pues entonces, que pasó haciendo el bien, que se ganó una popularidad muy, muy extendida dentro de los pueblos y sobre todo dentro de la gente más pobre y sencilla. Este hombre había acabado aparentemente su vida de una manera muy trágica, de una manera casi desesperada, solo y abandonado, excepto por su madre y otras 3 piadosas mujeres, María Magdalena y otras 2 más, y Juan, el joven discípulo que estaba al pie de la cruz. Los demás habían huido, llenos de miedo. El pueblo entero estaba como desalentado de que este hombre no hubiese hecho algo portentoso al final de su vida pública para librarse de sus enemigos o para acabar con sus enemigos, incluso violentamente. La gente estaba un tanto desalentada de este Jesús que había, pues, defraudado,
quizá sus esperanzas. Entonces estábamos en ese momento trágico, en ese momento que no hay que olvidar a la luz de la resurrección, porque, repito, el que resucitó, el que está vivo, es aquel mismo que pasó haciendo el bien, pero que después también fue criticado, fue perseguido, fue acusado injustamente, fue llevado a la muerte en cruz y pues murió crucificado. Al lado de todos los crucificados que en aquellos tiempos eran muchísimos, puesto que el Imperio Romano condenaba a la cruz a todo aquel que considerara en el más mínimo intento de sedición, de oposición al régimen del Imperio Romano. De manera que aquel que pasó por aquellas angustias después de haber pasado haciendo el bien, es el mismo al que aquella comunidad después proclama como el resucitado. Lo primero, pues, que ha de llamar nuestra atención de manera muy especial es cómo es que aquel hombre que después de haber adquirido tanta popularidad, de haberse identificado tanto con su pueblo, cómo es que aquel hombre en un momento también fue totalmente abandonado por los más cercanos. Y los que estaban al pie de la cruz, sin duda que estaban ahí con él, pero no podemos dejar de lado que quizá habría también alguna duda, un dolor muy grande, una sensación de abandono y de fracaso. Estaban con Jesús al pie de la cruz, como está un ser querido al lado del que muere, pero también con el dolor, con la aflicción, con la dificultad. En estos días de la Semana Santa, pues no han habido grandes procesiones, pero hemos contemplado las imágenes del Nazareno, las imágenes de la Madre Dolorosa al pie de la cruz. No hay que olvidar que esas imágenes de la cruz, de la pasión, de la injusticia a la que fue sometida el Señor Jesús en su captura, en su juicio, en su condena, en su ejecución, todo eso no hay que olvidarlo porque este mismo al que nosotros proclamamos vivo y resucitado y triunfante es el mismo que pasó por todo aquello. Podemos decir que este es el primer elemento que puede ayudarnos a entender mejor la resurrección. Comprender al resucitado es importante porque primero significa comprender a Jesús de Nazaret, aquel hombre maestro, bueno, identificado con los pobres, que creó una pequeña comunidad, que hizo vínculos de comunidad y de relación con algunos ya antes de su muerte y resurrección. Con la muerte parece que todo se venía abajo. Parece que aquel proyecto de Jesús estaba tirado por los suelos, abandonado y aparentemente fracasado. Sin embargo, y ahí es donde está el asunto que ahora deberíamos poner atención, ¿cómo fue que esa situación cambió totalmente en pocos días y en pocas circunstancias nuevas? Debe haber sido verdaderamente un encuentro tan fuera de lo común, una fuerza del Espíritu tan grande en aquellos discípulos que les hizo descubrir que Jesús, el mismo que había ido a la cruz y que había sido sepultado a la carrera en aquel sábado antes de la Pascua, pues estaba ahora vivo y animaba su camino. Y volvían a hacer memoria de todo lo que él había hecho y dicho.
Fíjense ustedes que los mismos evangelios son el relato de todo lo que ellos recordaron, pero hecho a la luz de la Pascua y de la resurrección. Durante los años de la vida pública de Jesús, lo más probable es que nadie escribió nada. No habían lapiceros, ni papel, ni nadie casi sabía leer y escribir. En las cortes y en los lugares muy importantes, pues había escribas en el templo que con mucho cuidado pues podían escribir 3 o 4 páginas de la Biblia y algunas tradiciones, pero el escribir no era algo que era popular y que estaba allí. Nadie había escrito cosas sobre Jesús. Eso sí, habían vivido cerca de él, habían escuchado, habían visto y oído. Eso es importante también recordarlo ahora que nos acercamos a la experiencia de la resurrección y a reflexionar lo que significa la resurrección. De todo lo que Jesús hizo, dijo, enseñó, no se escribió nada antes de su muerte y resurrección. Pero eso sí, la gente vio y la gente oyó y la gente tocó a aquel Jesús de Nazaret. Eso dice San Juan en sus cartas. Lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos, lo que nuestros ojos vieron, se los comunicamos a ustedes. Y eso es el testimonio que encontramos en los 4 evangelios, el testimonio que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, que fueron escritos pues bastantes años después de los Hechos, pero la gente había ya reflexionado sobre su fe. Lo primero fue la fe, fue volver a recordar a Jesús de Nazaret. Y lo primero fue aquel cambio de vida que se dio entre los discípulos. Eso fue lo primero. No fue algo escrito que se aprendió de memoria. No fue una doctrina que se transmitió como se transmitían y como se transmiten las doctrinas de generación en generación. Lo primero que está en la raíz de esta experiencia pascual, podríamos decir, es el conocimiento, el amor a Jesús de Nazaret. Incluso el dolor de haberlo perdido, de haberlo visto fracasado en la cruz. Pero al mismo tiempo, la experiencia única de haberlo encontrado vivo y haber experimentado lo mismo que experimentaban antes de su muerte, en aquellos días felices en los que recorrían las ciudades de Galilea, los pueblos de Judea, en el mar de Genesaret, en Jerusalén, en las enseñanzas en el templo, en las tensiones cuando escribas y fariseos y saduceos confabulaban contra él, etc. Recordaban todo aquello, pero, repito, a la luz de la resurrección. Y entonces así surgieron los evangelios, como unos testimonios, como unos relatos que recordaban lo anterior, recordaban a Jesús de Nazaret vivo, presente, pero también arreglaban un poco la experiencia para que la gente tratara de comprenderlo. Pero antes de poner atención a lo que los relatos de los evangelios o de los Hechos de los Apóstoles nos dicen, hay que poner atención a este hecho central, porque eso que vivieron aquellos primeros discípulos de Jesús es lo que nosotros también vivimos hoy y lo que puede la gente vivir hoy. Es decir, a la raíz de todo está el encuentro con Jesús de Nazaret, con su enseñanza, con su actitud, con lo que nos enseña sobre Dios, con el amor de Dios Padre y la misericordia que Él nos ha mostrado. Primero, eso tiene que ser una experiencia. Lo demás, pues, es reconocer lo que es
algo que es posible tenerlo y vivirlo hoy en nuestros días y en la comunidad. Aquellos primeros discípulos, a pesar de haber vivido con él un tiempo, vivieron el trauma de la muerte de Jesús y estaban claramente asustados, con las puertas cerradas. Estaban claramente descolocados, llenos de incertidumbre, llenos de dudas, llenos de dificultades. Y ese es otro elemento importante también. Incluso Juan, que había estado al pie de la cruz, María, las otras mujeres, estaban reunidos y tenían cierto miedo, no andaban de arriba para abajo. Estaban en oración con María, nos dice en los Hechos de los Apóstoles. María se mantuvo con aquella pequeña comunidad, los acompañó, les habló, les manifestó su amor materno como lo había manifestado a Jesús, pero aún estaba en aquel grupo la dificultad, la incertidumbre. Y eso nos lo reflejan mucho los diversos relatos que tenemos de la resurrección y también de los Hechos de los Apóstoles en estos días de la Pascua. Al lado del anuncio del Señor, y quizá al principio, está la inquietud, la incerteza, el miedo de aquellos discípulos. Pero eso fue superado con un anuncio. ¿Qué fue realmente lo que pasó? ¿Qué fue realmente lo que vivieron que los cambió tanto? Esta experiencia de Jesús vivo, resucitado en la comunidad cristiana, fue transmitido a través de los relatos pascuales, así le llamamos a todas esos párrafos, esas perícopas, dicen los expertos en Sagrada Escritura, que son relatos pascuales, relatos escritos pues a la luz de la resurrección. Y todos tienen más o menos un mismo esquema. Primero nos hablan de una situación dada. Todos nos expresan en dónde estaban, o estaban con las puertas cerradas, o iban de camino, o estaban dialogando, o habían vuelto al lago de Genesaret a sus tareas de antes. Todos estaban en una circunstancia de la vida diaria. Eso es lo primero que nos manifiestan aquellos relatos. Un segundo dato que nos manifiestan los relatos de la resurrección de Jesús es una aparición repentina, no esperada, no provocada, no producida por ellos, podemos decir, sino que de repente hay algo. Le llamamos una aparición repentina. Eso no quiere decir que fueron luzazos ni alguien pues de veras casi en carne y hueso para haberlo encontrado, no. Pero es algo que pasa de repente, es un momento de luz, es un momento de inspiración. Tercero, hay siempre de nuevo un saludo de este que es el resucitado, que les vuelve a decir la paz esté con ustedes, que vuelve a entrar en relación con ellos como para decirles, soy el mismo que estuve con ustedes antes, no soy un fantasma, no soy una aparición misteriosa para asustarles. Después de esto, se calman las dudas, viene el reconocimiento por parte de los discípulos y de último, todos estos encuentros con el resucitado terminan con la misión. Fíjense ustedes cómo entonces es muy importante que en el tiempo pascual no solo leamos nosotros aquellos relatos como algo que pasó y que los entendamos casi al pie de la letra, como si hubieran sido narraciones con micrófonos y cámaras para decirnos exactamente lo que pasó ahí. No se trata de eso. Son relatos, son modos de cómo aquella gente de hace 2000 años, que tenía una mentalidad muy diferente de la nuestra, que eran de otra cultura, que tenían otros modos de comunicarse,
Oye, eso es completamente distinto. Y ellos entonces, ¿cómo se comunicaban? Pues hacían relatos a partir de cosas que eran históricas, reales, a partir de sus propias experiencias, pues le ponían también un esquema, por decir así. Si ustedes se fijan bien en todos los relatos de apariciones del resucitado que leemos en este tiempo de la Pascua, encontramos esos elementos: la situación dada, la aparición repentina, el saludo, luego pues el reconocimiento por parte de los discípulos y la misión. Entonces uno dice, bueno, todos esos relatos están hechos según un esquema, y a ese esquema pues le ponen diferentes elementos aquellos evangelistas que nos hablan de la resurrección. Pero lo importante no es la letra, la literalidad de lo que nos están diciendo. Lo importante no es decir, miren, pues así sucedió todo. ¡Ah, qué apariciones más maravillosas! Y alguno puede decir, bueno, pues con esas apariciones cualquiera cree. Y eso no es así. Los apóstoles tuvieron que creer en el resucitado, a pesar de que no tuvieron grandes y maravillosas manifestaciones de Dios, pero sí que tuvieron una experiencia. Eso es importante, porque esa experiencia de que el Cristo está vivo en medio de la comunidad, que está en la historia de una manera muy diferente de la como estaba antes, pero que es el mismo Jesús de Nazaret, que animó nuestra esperanza, que enseñó, que pasó haciendo el bien. Eso es importante, pensar que nosotros también podemos experimentarlo en nuestros días, sin necesidad de apariciones extraordinarias, como a primera vista nos dan la impresión de ser esos relatos de la Pascua en los santos evangelios. No estoy diciendo que nada de eso sea histórico, no. Lo histórico, lo que realmente sucedió, fue que aquellos hombres se encontraron con el Jesús de Nazaret de una manera nueva y los cambió de tal manera que todo su proyecto fue diferente. Pero, en principio, pues tampoco tuvieron como grandes milagros, grandes apariciones. Estamos invitados pues en la Pascua a hacer este proceso, a hacer este camino, a reconocer a Jesús cerca, vivo y presente. Y eso es fuente de alegría, de felicidad y de misión. ¡Feliz Pascua a todos! La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.